Buenas tardes, a mi grupo nos correspondió los músculos de la extremidad torácica. Mi grupo está conformado por Nicole Manuela González, Paula Fernanda Gutiérrez, Javier Enrique Jerez y quien les habla, Juliet González. Como tabla de contenido tenemos introducción, objetivo, qué es la miología, músculos de la extremidad torácica, caso clínico y algunas referencias. Como introducción tenemos que la miología es la ciencia que estudia los músculos en sus diferentes tipos de clasificación y en conjunto con los elementos de relación. Como objetivo general tenemos que identificar anatómicamente estos músculos o grupos musculares, pues dependen de su ubicación topográfica. Como objetivos específicos tenemos que localizar el origen y la inserción es fundamental en los músculos, tanto en la explicación de lo que es agonista y antagonista. Entonces tenemos que agonista es todo lo contrario a antagonista. Otro modo de decirlo es que agonista es cuando el músculo está teniendo contracción y antagonista es cuando está en un momento de relajación. Entonces tenemos que vincular el dominio correcto del origen, de la inserción o la inervación de los músculos. Es una aplicación muy exitosa de los diferentes procedimientos. Entonces tenemos que origen es cuando el músculo está fijo durante la contracción. Y la inserción es cuando el músculo está en movimiento durante la contracción. Y la inervación es cuando un nervio motor tiene como contacto con un músculo. ¿Qué es la miología? La miología es aquella ciencia que estudia la estructura, conformación y funcionamiento de los músculos en los organismos. Clasifican los músculos y las inserciones musculares. También estudian la relación que tienen los músculos con los tendones y en algunas estructuras unidas al sistema muscular. A continuación se les hablará sobre el plano superficial de los músculos de la cintura escapular. Esta es una de las extremidades que conforman el tronco y son los responsables de ejercer las funciones cinemáticas de las extremidades como son el cuello, cabeza y tronco. Nombraré algunos de los músculos que se presentan pues allí. Está el músculo trapecio, que es un músculo amplio, aplanado, ubicado superficialmente, y este se origina dorsomedialmente en la nuca y es separado por una tira tendinosa en la cruz o en la región anterior del dorso, y esta es insertada en la escápula. Otro músculo es el esternocleidomastoideo. A comparación pues del hombre, en los mamíferos domésticos se encuentra el músculo esternocefálico y el músculo branquiocefálico. Y el músculo branquiocefálico se discurre desde el esternón hasta la cabeza y allí se divide dependiendo de la especie pues que se esté tratando. Otro músculo es el músculo homotransverso. Se difunde hacia la fascia que se encuentra lateralmente a la articulación del hombro. Aquí se hablará sobre el plano profundo de la musculatura de la cintura escapular. Aquí ellos actúan como un aparato muscular de soporte mediante el cual el tronco es sostenido. A continuación les hablaré sobre unos músculos que pertenecen allí. Uno de ellos es el músculo pectoral profundo. Este se origina en el esternón, en los cartílagos de las costillas y en las zonas del cartílago sifoides. Otro músculo es el músculo subclavio. En los rumiantes discurre desde el primer cartílago costal hasta la inserción tendinosa del músculo branquiocefálico. En comparación con cerdos y caballos, este músculo es más fuerte y se origina desde el primer a cuarto cartílago costal. Se pasa sobre la articulación del hombro y se confunde con la aperionosis del músculo supraespinoso. Y bueno, aquí hablaremos sobre los músculos de la extremidad torácica. Los músculos de la extremidad torácica, junto con los ligamentos y las articulaciones, tienen la función exclusiva de mover diferentes secciones
de las extremidades anteriores. Unos músculos que pertenecen allí es la musculatura de la articulación del hombro, los músculos de la articulación radiocubital, musculatura de la articulación del codo, músculos de la articulación del carpo, músculos de los dedos de la mano. Bueno, a continuación seguirá mi compañera explicándoles pues cada función que se tiene con estos músculos y explicando pues la parte de la extremidad torácica. Bueno, aquí podemos observar la anatomía comparada de la miología de los animales domésticos. En este caso tenemos el canino, el equino, el porcino y el bovino, los cuales en cada uno de ellos varía su forma y tamaño. Cada uno de ellos es diferente, pero lo que tienen en común es que coinciden en un propósito, ya que en cada uno de ellos la miología tiene particularidad. La parte que yo voy a exponer es que participan en su locomoción. Como es tan amplio y específico el campo en cada uno de ellos, entonces yo me enfocaré en este caso en el canino. Como sabemos, estamos hablando de los músculos de los miembros, más exactamente miología de miembros torácicos, y en este caso los dividiré en dos. Hablaremos de músculos de la cintura y músculos intrínsecos. De esa forma, empezaremos hablando de los músculos de la cintura, los cuales constituyen un medio de unión entre la extremidad y el tronco. A este tipo de unión se le llama sinsarcosis. Estos músculos también son muy importantes para la locomoción del animal. Como observamos en esta imagen, tenemos un canino de vista lateral izquierda con una notoria ausencia de las fascias superficiales, pero a su vez la presencia de músculos extrínsecos más superficiales, más externos. Tenemos los músculos de capa superficial, en los cuales encontramos el músculo trapecio, el cual tiene como origen en el rafe fibroso dorsal medio del cuello y realiza su inserción en la espina de la escápula. Tiene como función que es elevador y fijador de la escápula, además de colaborar en el desplazamiento craneal de la extremidad, y es inervado por el nervio accesorio. Está el músculo brachiocefálico, el cual tiene como origen la inserción clavicular y cresta del húmero. Se inserta con el músculo contralateral, la parte mastoidea, y tiene como función que cuando la cabeza y el cuello están fijos, el músculo es un potente extensor de la articulación del hombro. De esta forma lo inerva el nervio brachiocefálico. Tenemos además el músculo homotransverso, el cual tiene como origen el ala del atlas y realiza su inserción en el acromion de la escápula y en las fascias del brazo. Tiene como función adelantar el miembro y lo inerva el nervio accesorio. Encontramos el músculo dorsal ancho, el cual tiene como origen las fascias toracolumbares y por medio de esta en las apófisis espinosas lumbares y últimas torácicas. Se inserciona en la tuberosidad del redondo mayor del húmero. Cabe aclarar que su inserción es común con la del músculo redondo mayor. Tiene como función desplazar el miembro caudalmente y flexionar el hombro. Él es antagonista del músculo brachiocefálico. Si el miembro está fijo, él tracciona hacia adelante del tronco. Es inervado por el nervio toracodorsal. También tenemos los músculos pectorales superficiales, los cuales son un conjunto que tienen origen en el manubrio del esternón. Realizan inserción en la tuberosidad del redondo mayor del húmero. También aquí tenemos que hacer claridad que su inserción es común con la del músculo redondo mayor, igual que el músculo anterior. Su función es que él desplaza el miembro caudalmente y flexiona el hombro. Él es antagonista del músculo brachiocefálico. Si el miembro llega a estar fijo, él va a traccionar hacia adelante del tronco. Y su inervación la realiza el nervio toracodorsal. Bueno, también tenemos los músculos de capa profunda,
Y dentro de este grupo tenemos el músculo pectoral profundo, el cual tiene origen a lo largo del esternón y los cartílagos costales. Realiza inserción en los tubérculos mayor y menor del húmero. Tiene como función que participa de manera importante en la formación del aparato suspensor del tronco, que retrae el miembro y con este fijo propulsa el tronco. De esta forma, él es inervado por los nervios pectorales caudales. Tenemos el músculo romboides, el cual tiene como origen el rafe fibroso dorsal del cuello en las apófisis espinosas torácicas. Realiza su inserción en el borde dorsal de la escápula y en la cara mediante el cartílago de la escápula. Tiene como función elevar y retraer el miembro torácico con el miembro fijo, elevando el cuello. Es inervado en ramos ventrales de los nervios cervicales y torácicos. También encontramos el músculo serrato ventral. Este tiene como origen las apófisis transversas de las vértebras cervicales y el músculo serrato ventral torácico, el cual se origina en la cara lateral de las 7 u 8 primeras costillas. Realiza inserción en la cara serrata de la escápula. Tiene como función que es el más importante componente del aparato suspensor del tronco. Además, con el miembro fijo, la porción cervical eleva y lateraliza el cuello. La porción torácica propulsa el tronco y participa en los movimientos inspiratorios de las paredes del tórax. La inervación es realizada en ramos ventrales de los nervios cervicales y nervio torácico. A continuación hablaremos de los músculos intrínsecos, más específicamente de los músculos de la articulación del hombro. Entonces, como apertura podemos aclarar o especificar que los músculos intrínsecos se disponen uniendo los diferentes segmentos del esqueleto del miembro. Estos actúan activando las articulaciones y movilizando las paredes de la extremidad. Ellos participan, por tanto, en la locomoción del animal. Si bien hay que tener en cuenta que esta función es relativamente secundaria, pero no deja de ser de importante. Estos pueden clasificarse de acuerdo con su posición y función en 4 grandes grupos: los músculos de la articulación del hombro, los músculos de la articulación del codo, los músculos del antebrazo y músculos del autópodo. Como les dije al principio, en esta imagen hablaremos de los músculos del hombro, perdón. Estos músculos se originan en la escápula, a la que cubren casi prácticamente en su totalidad, y de esta forma se insertan en la parte proximal del húmero. Ellos se consideran un grupo lateral cuyos componentes sitúan lateralmente a la articulación. Y también un grupo medial, dispuesto medialmente. Estos entonces están divididos en 2 partes. Así distribuiremos los músculos lateral y medial. Comenzamos entonces por el grupo lateral. Encontramos aquí el músculo supraespinoso, el cual tiene como su origen en la fosa supraespinosa de la escápula. Realiza su inserción en el tubérculo mayor del húmero. Tiene como función extender el hombro, a su vez fijar la articulación, por lo tanto colabora en el sostén del peso del tronco, y su inervación la realiza el nervio supraescapular. También tenemos el músculo infraespinoso, el cual tiene como origen en la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción es lateralmente en el húmero, en el área distal al tubérculo mayor. Tiene como función que puede actuar como extensor o flexor del hombro dependiendo de su posición según la articulación al contraerse el músculo. Además, él fija la articulación y actúa como ligamento colateral de la misma, y a su vez es abductor del brazo. Y su inervación la realiza el nervio supraescapular. También tenemos el músculo deltoides, el cual tiene como origen la parte escapular y parte acromial. Realiza su inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero y tiene como función que actúa como flexor de la articulación y es abductor del brazo. Su inervación la realiza el nervio axilar. También el músculo redondo menor.
Su origen se realiza en el tercio distal del borde caudal de la escápula. Su inserción se realiza en la parte proximal de la línea tricipital del húmero y tiene como función que es flexor del hombro y lo inerva el nervio axilar. A continuación hablaremos de ya el grupo medial. Tenemos el músculo subescapular, el cual tiene como origen la fosa subescapular y realiza su inserción en la parte caudal del tubérculo menor del húmero. Tiene como función que puede actuar como flexor o extensor del hombro dependiendo pues la posición inicial que tenga la articulación cuando se contrae el músculo. Es también aductor del brazo y ejerce además como un ligamento colateral medial de la articulación del hombro. Su inervación la realiza el nervio subescapular. También tenemos el músculo coracobraquial, el cual tiene como origen mediante un largo tendón en la apófisis coracoides de la escápula y realiza su inserción en el cuarto proximal de la cara medial del húmero. Tiene como función que él puede actuar como extensor o flexor del hombro como la mayoría de los músculos, dependiendo de su posición inicial. Es abductor también del brazo y la inervación la realiza el nervio musculocutáneo. Encontramos también el músculo redondo mayor. Tiene origen en la parte proximal del borde caudal de la escápula y realiza inserción junto con el músculo dorsal ancho en la tuberosidad del redondo mayor del húmero. Su función es que al discurrir caudomedialmente a la articulación del hombro, él actúa como flexor de la articulación y además como aductor del brazo. Este es inervado por el nervio axilar. En esta imagen observaremos los músculos de la articulación del codo. Estos disponen rodeando casi totalmente al húmero. Se originan en el propio húmero, como ya lo dije, incluso algunos de ellos en la escápula. Se insertan en partes proximales del cúbito y del radio. Estos se consideran un grupo craneal cuyos componentes discurren cranealmente a la articulación del codo y ellos actúan como flexores de la misma. Y también tienen un grupo caudal cuyos elementos pasan caudalmente a la articulación y son por tanto extensores. Tenemos el grupo craneal. En este encontramos el músculo braquial, el cual tiene como origen la cara caudal del húmero en el área situada bajo el cuello del hueso. Realiza su inserción junto al músculo bíceps braquial en la tuberosidad del radio en el área adyacente del cúbito. Su función es ser flexor del codo y realiza inervación el nervio musculocutáneo. También tenemos el músculo del bíceps braquial, el cual tiene como origen el tubérculo supraglenoide de la escápula y realiza su inserción junto al músculo braquial en la tuberosidad del radio en el área adyacente del cúbito. Su función es que él flexiona el codo y a su vez es extensor y fijador del hombro. Su inervación la realiza el nervio musculocutáneo. Respecto al grupo caudal, tenemos el músculo braquial. Este tiene como origen 4 cabezas, la cual es una particularidad. Tenemos la cabeza larga, la cabeza lateral, medial y accesoria. Respecto a la cabeza larga, es con diferencia la más grande y potente de las 4 cabezas. Esta se origina en el borde caudal de la escápula. La cabeza lateral se origina en la línea tricipital del húmero. La cabeza medial se origina en el tercio proximal de la cara medial del húmero. Y por último, la cabeza accesoria, la cual se origina en el cuello del húmero. Cabe aclarar que su vientre queda rodeado por todas las partes, las otras 3 cabezas del tríceps. Su inserción se realiza en la tuberosidad del olecranón y tienen como función en general extender y fijar el codo. La cabeza más larga en particular colabora con la flexión del hombro y la inervación la realiza el nervio radial. También tenemos el músculo ancóneo. Este tiene como origen en la cresta supracondilar lateral del húmero. Realiza inserción en la cara lateral del olecranón y su función es que él extiende el codo. Realiza la inervación el nervio radial. También tenemos el músculo tensor de la fascia del antebrazo. Esta es una delgada banda muscular
que se origina en la fascia que cubre medialmente al músculo dorsal ancho y se inserta en la cara medial del olecranón y en la fascia del antebrazo. Tiene como función que extiende el codo y tensa la fascia del antebrazo y su inervación la realiza el nervio radial. Tenemos los músculos supinadores y pronadores del antebrazo. Este grupo de músculos actúa sobre las articulaciones radiocubitales proximal y distal, permitiendo movimientos de rotación externa e interna del radio alrededor del cúbito. Hay dos músculos supinadores y dos pronadores. Los primeros disponen en la cara craneal del brazo y los segundos lo hacen caudomedialmente. De esta forma tenemos el músculo braquiorradial. Este es un músculo inconstante. Está presente en 1 de cada 3 perros, eso varía. Tiene forma de banda larga y delgada dispuesta superficialmente sobre el músculo extensor carporradial. Se origina en la cresta supracondilar lateral del húmero y se inserta en el tercio distal de la cara medial del radio. Su función es que es rotador y externo del radio, lo inerva el nervio radial. También tenemos el músculo supinador. Por su lado se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el borde medial del radio a nivel del cuarto proximal. Tiene como función que es rotador externo del radio. Hay que aclarar que también del autópodo, porque este se mueve de forma solidaria con el radio. A este lo inerva el nervio radial. Tenemos el músculo pronador redondo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el borde medial del radio, algo más distalmente que el músculo supinador. Tiene como función que es rotador interno del radio y también del autópodo. Este se mueve de forma solidaria con el radio. Tiene como inervación el nervio mediano. También tenemos el músculo pronador cuadrado. Este músculo profundo está cubierto por el grupo de músculos flexores del carpo y de los dedos. Se dispone cubriendo medialmente el espacio interóseo del antebrazo. Sus fibras unen el cúbito y el radio en el ángulo recto al eje largo de los huesos. Tiene como función que es rotador interno del radio y también del autópodo. Su inervación la realiza el nervio mediano. Proseguimos con los músculos que actúan sobre el carpo y los dedos, como observamos en la imagen. Estos componen un conjunto de músculos que se originan en su mayoría de casos en el húmero, pero en la porción distal. Sus vientres son alargados, delgados y fusiformes. Estos cubren los huesos del antebrazo. Sus tendones son largos, se alojan en surcos que al pasar por las regiones distales del antebrazo y del carpo se encuentran fijados medialmente mediante retináculos. Estos se insertan en los huesos del carpo, en los metacarpianos o en las falanges. Se dividen funcional y topográficamente en dos grupos, extensor y flexor. Entonces empecemos por el grupo flexor. Para aclarar, estos se originan casi todos en el área del epicóndilo lateral del húmero. Sus vientres se disponen craneolateralmente en el antebrazo. Estos se extienden el carpo y las articulaciones digitales y están inervados por el nervio radial. También tenemos el músculo extensor carporradial. Este es uno de los más craneales y el mayor del grupo. Este se origina en la cresta supracondilar lateral del húmero y se inserta en el externo proximal de los metacarpianos 2 y 3. Tiene como función extender y fijar el carpo. Él a su vez colabora en la flexión del codo. Tiene como inervación, es inervado por el nervio radial. Tenemos también el músculo extensor digital común. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Su vientre muscular da lugar a 4 largos tendones, que ya aparecen claramente separados al pasar sobre la cara dorsal del carpo, y que estos terminan insertándose en la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5 en su parte dorsal de la cresta ungicular.
Al pasar sobre la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica, cada uno de los tendones se desliza sobre un hueso sesamoideo dorsal, como ya lo sabemos. Tiene como función que él extiende el carpo y las articulaciones de los 4 dedos principales ya mencionados, y es inervado por el nervio radial. También encontramos el músculo extensor digital lateral. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en el ligamento colateral del codo. Da lugar a 3 tendones que comienzan a divergir a la altura de la cara dorsal del carpo y que a nivel de la falange proximal se unen a los tendones correspondientes al músculo extensor digital común, para terminar de esa misma forma insertándose conjuntamente en la falange distal de los dedos más laterales, que son el 3, el 4 y el 5. Tiene como función que extiende el carpo y las articulaciones de los 3 dedos más laterales y que a su vez es inervado por el nervio radial. Tenemos el músculo extensor carpocubital. Este es el músculo más caudal de este grupo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la parte proximal del metacarpiano, número 5, en el hueso accesorio del carpo. Tiene como función, dada su posición ambigua con respecto al eje de giro de la articulación del carpo, que puede actuar como extensor o flexor del carpo. Además, al disponerse de manera lateral, él ejerce también como un abductor del autópodo. Este es inervado por el nervio radial. De esta misma forma tenemos el músculo separador largo del dedo, el cual es muy importante. Este músculo su vientre tiene forma triangular y está cubierto por extensores digitales. De esta forma se origina en la membrana interósea del antebrazo y en las caras laterales del radio y cúbito. Su tendón de inserción se dirige oblicuamente hacia la cara medial del carpo y pasa sobre el tendón del músculo extensor carporradial. De esta forma termina en la base del metacarpiano 1, junto al lugar de inserción del tendón. Este contiene un hueso sesamoideo. Su función es que él es extensor y separador del dedo 1. Actúa como abductor del autópodo. Y su inervación la realiza el nervio radial. Encontramos también el músculo extensor de los dedos 1 y 2. En el vientre del músculo es alargado y demasiado delgado. Se encuentra cubierto por otros extensores digitales. Se origina en el tercio medio del cúbito y termina mediante un doble tendón en el extremo distal del metacarpiano 1 y uniéndose al tendón para el dedo número 2 del músculo extensor digital común. Tiene como función que extiende los dedos 1 y 2 y es inervado por el nervio radial. En el grupo flexor encontramos que casi todos ellos se originan en el área del epicóndilo medial del húmero. Sus vientres se disponen caudalmente en el antebrazo. Estos flexionan el carpo y las articulaciones digitales y están inervados por los nervios mediano y cubital. Dentro de este grupo encontramos el músculo flexor carporradial. Es un músculo, que se caracteriza porque es muy superficial. El vientre de él se sitúa caudalmente al músculo pronador redondo, se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base de los metacarpianos 2 y 3. Tiene como función que él flexiona el carpo y es inervado por el nervio mediano. También tenemos el músculo flexor digital superficial. Este es un potente músculo que, como la mayor parte del grupo, se origina en el epicóndilo medial del húmero. Su tendón atraviesa la cara palmar del carpo externamente al retináculo flexor. Este se divide ya en la región metacarpiana en 4 tendones que terminan insertándose en la cara palmar de la falange en media de los dedos 2, 3, 4 y 5. Este tiene como función que es flexor del carpo y de las articulaciones de los dedos 2, 3, 4 y 5. Él colabora en la fijación de las articulaciones metacarpofalángicas y por tanto en el soporte del peso del animal, lo cual es muy importante para su locomoción. La inervación la realiza el nervio mediano. También encontramos el músculo carpocubital. El músculo es el más caudal del grupo. Este está formado por 2 cabezas, que son la humeral y la cubital.
Prácticamente son independientes. A lo largo de su longitud se insertan en el hueso accesorio del carpo. Encontramos la cabeza humeral. Esta es la más voluminosa y está parcialmente cubierta por la cabeza cubital. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Por otro lado, la cabeza cubital ya mencionada es muy delgada y se origina en las caras medial y caudal del olecranón. Tiene como función flexionar el carpo y abducir el autópodo. La inervación la realiza el nervio cubital. Encontramos el músculo flexor digital profundo. Este músculo es uno de los más potentes y profundos de este grupo. Él se encuentra cubierto en buena parte por los otros tres músculos flexores y este presenta tres cabezas que son la humeral, radial y cubital. La cabeza humeral es una de las más voluminosas de las tres y esta se encuentra parcialmente dividida en tres vientres. Esta se origina en el epicóndilo medial del húmero. Por otro lado, la cabeza radial se origina en el borde medial del radio a nivel de su tercio medio. Y la cabeza cubital se origina, perdón, se origina en la cara medial del olecranón y del cuerpo del cúbito. Tenemos que aclarar que estas tres cabezas se unen en la parte distal del antebrazo. El tendón común resulta cruzar la cara palmar del carpo dentro del canal del carpo y cubierto por el retináculo flexor y se divide en la región metacarpiana en 5 tendones. Cada uno de los tendones termina insertándose en el tubérculo flexor de la falange distal de cada uno de los 5 dedos ya mencionados. La función en general es que son flexores del carpo y de las articulaciones digitales de los 5 dedos. De esta forma colaboran en la fijación de las articulaciones metacarpofalángicas y por lo tanto en el soporte del peso del animal. Es inervado por dos nervios que son el mediano y el cubital. A continuación observamos los músculos del autópodo. Estos contienen un grupo propio de pequeños músculos cuyos vientres disponen en la región metacarpiana. Su acción complementa a la de los músculos extensores y flexores de los dedos situados en la región del antebrazo ya mencionados, cuyos tendones recorren la cara dorsal y palmar del autópodo. En concreto, los dedos 1, 2 y 3. Tenemos los músculos comunes. Dentro de este grupo de músculos comunes tenemos el músculo interflexor. Este es un músculo rudimentario que se sitúa a nivel de carpo metacarpiano entre los tendones del músculo flexor digital superficial y flexor digital profundo. Este está inervado por el nervio mediano. También tenemos el conjunto de músculos lumbricales. Son estos tres pequeños músculos que, originándose en los tendones del músculo flexor digital profundo, terminan ellos en la falange proximal de los dedos 3, 4 y 5. Ellos colaboran en la flexión de los dedos y están inervados por el nervio cubital. También tenemos los músculos interóseos. Ellos son 4 y se originan en el fibrocartílago palmar del carpo y en el extremo proximal de los 4 metacarpianos mayores, que como ya mencionamos son el 2, el 3, el 4 y el 5. Estos se disponen en los tendones del músculo flexor digital profundo y la cara palmar de los huesos metacarpianos. Tiene como función que flexionan y fijan las articulaciones metacarpofalángicas y son inervados por el nervio cubital. Por último, respecto a anatomía comparada, tenemos músculos propios de los dedos. Encontramos músculos propios de los dedos 1, que tiene dentro de él 3 músculos propios: el músculo flexor corto del dedo 1, el músculo separador corto del dedo 1 y músculo aductor del dedo 1. Estos se originan en la cara palmar del carpo, y se insertan en la falange proximal. Están inervados por el nervio cubital. Los músculos propios del dedo 2, el músculo aductor del dedo 2 se dispone en la cara palmar del carpo y la falange proximal. Es el único músculo propio del dedo 2. Está inervado por el nervio cubital. Los músculos propios del dedo 5 tienen 3 músculos propios: el flexor del dedo 5, el aductor del dedo 5 y separador del dedo 5. Los dos primeros se originan en la cara palmar del carpo y el tercero en el hueso accesorio. Todos se originan y todos se insertan en la falange proximal y están inervados por el nervio cubital. Y es todo, muchas gracias. Continúa mi compañera.
Músculos laterales del hombro. Los músculos laterales del hombro hacen parte de los siguientes músculos. Los músculos supraespinosos. Este se origina en toda la fosa supraespinosa, lo ocupa por completo y sobrepasa parcialmente el borde craneal de la escápula. Músculos infraespinosos. Los músculos infraespinosos se origina en toda la fosa infraespinosa y en las espina de la escápula. En los carnívoros y también en los oídos, este sobresale del borde posterior de la escápula. Músculo deltoide. En los músculos deltoide es un músculo amplio, extenso, situado inmediatamente debajo de la piel o de la musculatura cutánea de la región escapular. Músculos redondos menor. Solo es redondo en los carnívoros y este se sitúa por el músculo deltoide caudolateralmente en la articulación del hombro. Músculos mediales del hombro. En los músculos mediales del hombro hacen parte los siguientes músculos. Músculos redondos mayor. Es un músculo largo y plano desde el ángulo caudal y el borde caudal de la escápula. Músculos articular del húmero. En general solo existen en caballos y rara vez en cerdos. Se abosa directamente a la cápsula articular de la cara flexora y contiene tensión. Músculo subescapular. Es un músculo con una estructura fuertemente tendinosa que es de superficie ancha que nace de la fosa subescapular. Musculatura coracobraquial. Es un músculo plano que se origina de la apófisis corocaudes de la escápula. Esta se abre en abanico. Hacemos referencia al caso clínico. Caso clínico. Historial clínico. Perro mestizo de 2 años de edad, 16 kilogramos de peso, fue remitido al servicio de rehabilitación del Hospital Veterinario Bexial por claudicación de extremidad anterior izquierda. Esta claudicación tuvo una duración de un mes. Acentuaba tras la realización del ejercicio físico. El paciente fue tratado con antiinflamatorios no esteroides, observándose una respuesta parcial. En las radiografías de hombro no se observó ninguna alteración evidente. A la palpación se apreciaba leve atrofia del músculo supraespinoso y del músculo deltoides. Diagnóstico diferencial. Al no detectarse alteraciones del examen neurológico en el momento de la exploración, ante los hallazgos de la exploración se realiza un diagnóstico diferencial del síndrome de inestabilidad medial del hombro. Pruebas complementarias realizadas para concluir el diagnóstico. Se realizó un examen ecográfico de ambas articulaciones escápulo-humeral con sonda lineal. Los hallazgos ecográficos observaron en la articulación izquierda mostraron un tendón de músculo infraespinoso de estructura normal. El tendón del músculo supraespinoso presentaba un grosor de 1,7 en su porción tendosa y 4,2 en la transición fibrosa y de 7,2 en la porción fibrocardiológica proximal del tubérculo mayor del húmero, zona de máximo grosor. En la figura 2 podemos encontrar un corte sagital del tendón del músculo como una superficie acogénica irregular con sombras acústicas posteriores. Bueno, mi nombre es Javier Jerez y pues dando continuidad con la exposición y a su vez finalizándola, voy a terminar de hablarles sobre el caso clínico. Entonces encontramos que al paciente se le realiza una ecografía de corte sagital del tendón del músculo supraespinoso derecho, como la podemos observar, en la que se encuentra que el tendón del músculo bíceps braquial presenta su inserción normal en la tuberosidad supraglenoidea y se muestra que su cápsula sinovial tiene un engrosamiento en su porción más proximal, como se puede ver acá. También encontramos que la cabeza humeral y el cartílago articular
se evidencian de contorno liso y grosor normal y que la articulación escapulohumeral derecha no presentaba pues ninguna alteración. Bueno, se encontraron en las opciones de terapias indicadas, se señalaron tres, las cuales son la hidroterapia, la terapia con láser y la cinesiterapia pasiva. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Encontramos que la hidroterapia consiste en el aprovechamiento de algunas de las propiedades del agua, como lo son la densidad relativa, la presión hidrostática, la viscosidad y la resistencia. ¿Esto para qué? Pues estas propiedades ayudan al mejoramiento del arco articular y al fortalecimiento de la musculatura del paciente. La terapia por láser, bueno, pues esta entonces consta de que el láser penetra en los tejidos y es absorbida por distintos cromóforos que esto lleva pues a efectos biológicos y alteraciones biológicas, como por ejemplo la angiogénesis, la regeneración tisular, la regulación de la inflamación, la analgesia y la mejora de la función nerviosa. Y la cinesiterapia pasiva consiste en la realización de movimientos articulares sin contracción muscular activa por el paciente. Esto quiere decir que consiste en que el especialista, el encargado de esta terapia, realiza los movimientos normales de las articulaciones del paciente sin que él sin que él mismo genere alguna fuerza o un mal movimiento, esto evitando pues que se lastime o que pueda empeorar la patología y pues respetando la prescripción médica del reposo. En los objetivos de este caso clínico encontramos pues 5, los cuales fueron el prevenir pues la progresión de la patología, esto pues limitando la realización del ejercicio en casa, controlar el dolor y la inflamación en la zona del tendón supraespinoso, reducir la marcha del animal, que tenga más que todo quietud, y promover el uso de la extremidad anterior izquierda, que fue pues la afectada, pero esto entonces por medio de las terapias ya mencionadas, la hidroterapia y la cinesiterapia pasiva. Y en aumentar la estabilidad de ambos miembros torácicos. Encontramos en la discusión que la clasificación del tendón de inserción del músculo supraespinoso es una patología pues muy poco frecuente en la clínica diaria, sin embargo se ve más frecuentemente en los animales que son usados pues deportivamente. También encontramos que la causa que inicia este ciclo de formación-resorción no está aún identificada, sin embargo existen varias teorías que asocian esta patología a la sobrecarga de las estructuras tendinosas de la articulación con el déficit de irrigación que existe de manera fisiológica. Como conclusión, encontramos que la calcificación del supraespinoso es una alteración relativamente infrecuente en el perro que puede producir claudicación del miembro torácico izquierdo en este caso, y que una vez descartadas otras alteraciones como causas de la claudicación, pues las opciones de tratamiento son múltiples, así como las opciones de terapia. En este caso pues mencioné las tres que se usaron en este caso clínico, pero pues hay múltiples terapias que pueden ayudar a la mejoría de estos pacientes. Pues estas son las referencias bibliográficas de donde tomamos la información y muchas gracias.